Bien, ¿les parece si oramos? Sí, sí, ¿Qué tal si nos dirige? claro que sí. Sí. Padre bendito, muchas gracias. Bendito seas por siempre, mi Dios. Nos dirigimos a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por este momento tan precioso que vamos a estudiar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que sea este nuestro alimento, que sea para nuestro provecho. Y te damos muchas gracias por esta oportunidad en la que nos podemos congregar y haya estudios, Padre, haya libertad para estudiar tu palabra y que podamos alimentarnos de ella. Te damos gracias, Señor, en todo momento. Bendito seas por siempre, mi Dios hermoso, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. 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 Hemos estado estudiando temas relacionados con la fe, y bueno, la fe la podemos entender desde muchos puntos de vista y hay mucho material en la Biblia para poder explicar lo que es la fe y podemos encontrar a personas a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con las cuales podemos aprender. El día de hoy, lo que ha dispuesto Dios poner en mi mente es hablar acerca de David y específicamente de David con relación a Goliat. Yo creo que en nuestra vida diaria, muchas de las veces cuando escuchamos la palabra David y Goliat, incluso hasta coloquialmente la relacionamos con algo, ¿no? No sé si ustedes me pueden decir con qué relacionamos regularmente cuando hablamos de David y Goliat. Con la lucha del pequeño contra el grande, ¿no? Exactamente. Eso es lo más básico. La lucha del pequeño contra el grande, ¿qué más? No sé, la onda, se nos viene la onda, Sí, claro, piedra. la onda, la piedra, pero regresando al punto del pequeño contra el grande, ¿qué más acerca de que es uno pequeño? ¿Quién es el pequeño aquí? ¿Quién es el débil? ¿Quién es el que asociamos regularmente con el Pues a débil? David, A David. David es el que es el débil, ¿no? sí, pues hasta se lo decían, ¿no? Ajá, Bueno, le daban a entender que el que, exactamente. Incluso sus hermanos, ¿no? sí, Ahorita lo vamos a ver más adelante, que incluso su propio hermano lo regaña en algún momento, ¿no? Porque lo ve muy soberbio, ¿no? Y le dice, oye, tú estás pequeñito, tú no te metas aquí, esto es para hombres, ¿no? Es la guerra. Aquí ya estamos en la guerra, esto es real. Lo que está ocurriendo aquí contra los filisteos es real. No vengas a jugar, tú nada más dedícate a cuidar las ovejas como mi papá te da la orden, ¿no? Ahí David ya tenía una posición, ya era parte Exactamente, para cuando eso ocurre, cuando viene este encuentro donde David va con sus hermanos, porque Isaí, su padre, lo manda, y le dice que vaya a llevarle provisiones a sus hermanos mayores. Resulta que sus hermanos mayores, los tres mayores, ya estaban en el ejército con Saúl, ya estaban peleando en el ejército. Y aquí vamos a ubicarnos en un momento donde había una batalla contra los filisteos. Y en ese momento, como bien dice el hermano, para entonces ya David había tenido contacto, había conocido a Saúl, porque recordemos que Saúl se había apartado de Dios. Saúl fue el primer rey sobre Israel y Saúl se había apartado de Dios, había hecho cosas que tal vez en este momento no vamos a profundizar, pero que es importante reconocer que no agradaban a Dios. De manera que Dios mismo pues le había apartado su gracia y decía la Biblia allá en primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos narra que tenía tormento de unos espíritus, ¿no? Entonces, alguien de sus colaboradores, alguien de sus siervos le dijo, oye, pues vamos a buscar a alguien que toque el arpa para que te pueda interpretar y te pueda sanar tu alma. Y alguien dijo, pues yo conozco a un hombre que es hijo de un varón llamado Isaí, que toca el arpa y vamos a traerlo. Así que lo mandaron traer, tocaba efectivamente David el arpa delante de Saúl y Saúl se tranquilizaba al grado que Saúl le tomó tanto cariño a David, dice la Biblia que lo amó, que le tomó un amor especial, Saúl, a David en este momento, y decidió nombrarlo paje de armas. ¿Qué es esto como quien va delante de él, ¿no? Quien lo ayuda, quien le anda cargando los escudos, las espadas, las armas, quien le ayuda, prácticamente quien es su auxiliar, ¿no? su mayordomo. Es algo así como un mayordomo, pero es alguien de mucha confianza. El paje era alguien de muy, muy, muy alta confianza, era alguien a quien el guerrero descansaba prácticamente con toda confianza para que le llevara todo. Imagínense en una batalla, si el paje no tenía
correctamente las armas que se iban a necesitar, pues el que iba a salir mal en la batalla, pues iba a ser el guerrero, ¿no? En este caso Saúl, que era el rey de Israel. Entonces, esa era la importancia que había ya tomado David dentro del contexto de Saúl. Pero aquí resulta que, bueno, en algún momento David, pues estaba parte del tiempo con Saúl, pero después regresaba con su padre porque él era el que se había quedado para cuidar las ovejas. Entonces, en alguna de esas ocasiones en las cuales regresa David con su padre Isaí, su padre le dice, ve con tus hermanos, quiero saber cómo están, llévales provisiones, llévales esto, llévales aquello, y quiero que me traigas razón de cómo están, quiero saber cómo están. Así que bueno, pues David simplemente cumple con las indicaciones de su padre, acude a este lugar. Para este momento también ya había ocurrido la unción de David. ¿Qué es la unción? Bueno, que Dios ya lo había designado como que iba a ser rey. Aunque en este momento aún estaba reinando Saúl, ya Samuel había sido instruido por Dios para acudir a la familia de Isaí y en algún momento Samuel tuvo un encuentro con cada uno de los hijos, pero Dios le dijo hasta en algún momento cuando se preguntaban, ¿ya no hay más hijos? Y resulta que David era el que estaba cuidando las ovejas y pues le dijo al padre, tráeme al más pequeño. Y ahí fue donde Dios lo designó que sería el próximo rey, porque habría de ser quitado el reinado a Saúl. En ese momento nadie podía imaginarse los planes que tenía Dios para David, pero Dios ya tenía bien definido qué era lo que iba a hacer con él. Era pequeño, era de un semblante agradable, dice la Biblia que era hermoso físicamente, pero se veía desvalido, ¿no? Se veía débil, pequeño. Sin embargo, vamos a estudiar aquí un poquito en el diálogo de David cómo es que él se desempeña, porque cuando precisamente él llega allá en aquel momento, cuando ya está estas batallas que tienen los filisteos con el pueblo de Dios, con el pueblo judío, con el pueblo hebreo, resulta que en un momento se levanta este gran guerrero de parte de los filisteos y los reta, les avienta un reto, ¿no? Diciendo, bueno, aquí está nuestro ejército de los filisteos y allá está el ejército de los hebreos, de Israel. Pero ellos confiaban mucho en este guerrero. Dice la Biblia que era como un paladín, como un caudillo, alguien en quien descansaban mucho para una imagen. Resulta que dice aquí la Biblia que este hombre tenía una estatura aproximadamente como de 6 codos y un palmo. Si lo traducimos a medidas actuales, serían algo así como que un codo sería entre 40 y 45 centímetros y un palmo pues alrededor de otros 25 centímetros. O sea que prácticamente sería un hombre que tuviera una estatura pues más de 2,5 metros. No era común que un hombre tuviera esa estatura. De hecho, en algún momento se le ubicaba como un gigante. Y de hecho, cuando nosotros vemos las ilustraciones, cómo nos presentan a David y cómo nos presentan a Goliat. Regularmente Goliat, pues es un hombre muy grande, ¿no? De una gran estatura y David aparece pequeño. Goliat aparece con su armadura, con su yelmo, con su espada, con todas sus protecciones y sumamente robusto, sumamente corpulento. Y David, ¿cómo suele ser ilustrado? Como un niño, como un pequeñito, porque de hecho era un pequeñito, tenía alrededor de 17 años, más o menos, cuando este tipo de circunstancias se dieron. Entonces, este hombre venía y retaba todos los días al pueblo judío, y les decía, manden a un guerrero de ustedes, escojan al mejor de ustedes, y yo me voy a enfrentar con él. Uno por uno, decía él. Si él me venciere, entonces los filisteos serán siervos de ustedes. Pero si yo lo venciere, entonces ustedes serán siervos de los filisteos. Esto les infundía mucho miedo al pueblo de Israel. A pesar de que tenían también ellos su fortaleza, a pesar de que tenían un ejército, pero la sola presencia de este hombre retándolos les infundía mucho miedo y no sabían qué hacer.
Así que Saúl pues estaba también ahí en sus aposentos, pues un poquito temeroso, pero un poquito también como sin saber qué es lo que tenía que hacer. De alguna manera él estaba consciente de que no había hecho lo correcto y de que Dios, el Espíritu de Dios, se estaba apartando de él paulatinamente. Bueno, pues resulta que cuando David cumple con esta misión que le dio su padre de ir a visitar a sus hermanos, de llevarles provisiones, dice ahí que les llevaba quesos, entre otras cosas, ¿no? Narra aquí la palabra de Dios en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y también dice que les tenía que llevar información a su padre de cómo estaban sus hermanos. Bueno, como cada día este hombre, Goliat, acudió, dice la Biblia que lo hizo al menos por 40 días seguidos. 40 días seguidos se presentaba delante del ejército y los retaba. Pues uno de esos días en que Goliat estaba profiriendo sus amenazas al pueblo, allá en el capítulo 17, dijimos, del primer libro de Samuel, pues resulta que pues David escuchó a este hombre y le llamó la atención, se sorprendió y entonces empezó a hacer preguntas y esas preguntas vamos a empezar a verlas allá en el versículo 26. Dice, Sí. versículo 26 de el primer libro de Samuel, capítulo 17, dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Porque él decía, bueno, tenemos que vencerlo, ¿no? ¿O cómo? ¿Vamos a dejar que siga hablando y siga diciendo lo que está diciendo? Dice, al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. Porque, ¿quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Le llama incircunciso, como si fuera una forma de decirle, pues si este ni siquiera es de nosotros, él ni siquiera está marcado por Dios, él ni siquiera tiene circuncisión y se atreve a retarnos. Nosotros somos el pueblo de Dios y estamos marcados por la circuncisión. Por eso no es tanto que quisiera insultarlo, pero sí le llaman circunciso para decirle, es de otro pueblo, es de otra nación. En mi versión dice pagano. Pagano, exactamente, sí. Bueno, esto lo dice él, digamos que en un lugar donde está su hermano mayor, y su hermano le dice, oye, tranquilízate, ¿no? Le dice, pues casi le llama soberbio, ¿no? Le dice, estas palabras no son propias para que tú las digas. Y entonces David, pues como que dice, bueno, casi, ¿no? Yo nada más decía, ¿no? Porque yo no estoy en el ejército, yo no formo parte en este momento del ejército comandado por Saúl. Versículo 31 dice, y fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, ¿sí? No solamente el hermano mayor las escuchó, no solamente los guerreros que estaban ahí, otras personas las escucharon. Y dice, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Le dijo, a ver, David, ya sé que tenemos una buena amistad, tenemos una buena relación, yo te amo, yo te he nombrado mi paje de armas, pero ¿cómo está eso de que te atreves a preguntarnos qué hacemos? Como si nos estuvieras pidiendo cuentas, ¿no? No hemos salido a la guerra con este hombre porque, bueno, no sabemos por qué, pero no hemos salido a la guerra con él. Entonces dice acá que en el versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, veamos las palabras que dice aquí David, dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y le hace un compromiso. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, versículo 32, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué le dice acá? Muchacho, eres un jovencito. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Quiere decir que ya era un hombre maduro, era un hombre que había peleado muchas batallas,
Era un hombre que efectivamente, ¿quién se le podía enfrentar con más de 2 metros y medio de estatura y con toda la fortaleza y con toda la experiencia que él seguramente tenía, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que le dijo Saúl a David, pero vamos a pensar por qué se lo dijo. Porque Saúl estaba mirando qué cosa. La fortaleza de quién. Saúl estaba pendiente de la fortaleza de Goliat, de la estatura, del tamaño, de sus habilidades, de su experiencia. Entonces veía Saúl enorme, David pequeño. No, 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 espérame. Algo, algo aquí no es lógico, ¿sí? Bueno, eso era lo que estaba viendo Saúl. Versículo 34. David le responde nuevamente y le dice, David respondió a Saúl, tu siervo, o sea, yo, o sea, David, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, así como me ves pequeñito, sí sé cómo combatir una amenaza. ¿Cómo es que la sabía combatir? Bueno, dice en el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? ¿Porque me ha provocado a mí? ¿Porque ha provocado a Saúl? ¿Porque ha provocado al pueblo de Israel? No. ¿A quién ha provocado este hombre? Dios. Exactamente. Dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sí? Se ha metido contra Dios. Ha querido hablar en contra de Dios y de su ejército. Entonces, esta es la visión que tiene David. Vamos a ver ahí en el versículo 37 adelante, que David añade lo siguiente, dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, pues ve, si tú te sientes tan seguro, si tú crees que haciendo valer tu orgullo por Dios, por Jehová, vas a prevalecer en esta batalla, pues adelante. De hecho, ni él mismo se atrevía a enfrentar a Goliat. Nadie del ejército se atrevía a enfrentar a Goliat. De manera que decía, bueno, pues si este hombre pequeñito quiere enfrentar a Goliat y es vencido por Goliat, bueno, pues vamos a correr el riesgo, aunque sabían ellos que si se cumplía esa amenaza que había proferido Goliat, podían llegar a ser siervos de los filisteos. Entonces, de alguna manera, algo vio aquí Saúl que le inspiró confianza para dejar que entonces David fuera el que enfrentara a este hombre. Veamos el versículo 38 que dice, y Saúl, bueno, Saúl le dice, ok, vas a enfrentarlo, ¿no? Pero, pues, por lo menos llévate una armadura, llévate una espada, llévate armas. Él, míralo todo lo que trae cargando. No lo vas a poder vencer así tan fácilmente. Entonces dice, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, sumamente pesado seguramente, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Me va a incomodar, no voy a poder saber qué hacer en la batalla. Dice, y David echó de sí aquellas cosas. O sea, dijo, no, quítame el casco, quítame la armadura, quítame, no me puedo ni mover. ¿Cómo? O sea, ¿estás seguro que te vas a enfrentar con Goliat y ni siquiera estás tomando las más mínimas precauciones? ¿Con qué lo vas a enfrentar? Dice, y tomó su callado en su mano
escogió 5 piedras lisas del arroyo y las echó en su saco. Esas eran sus armas. En el zurrón que traía. Y tomó su honda, ahora sí, la referencia que hacíamos de la honda, que es como, pues una especie como de resortera, ¿no? Grande, donde se ponía la piedra y con esta honda la lanzaban y era una, se convertía en un proyectil. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Así fue como entonces llegó el momento del enfrentamiento. Continuamos con el versículo 42, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Pues cómo no lo iba a tener en poco si lo vio así tan pequeñito y desvalido y sin armas, porque dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, tenía todo menos apariencia de un guerrero, ¿no? Y dijo el filisteo a David, aquí se lo dice ya en un plano de insulto, de confrontación, de coraje, le dice, ¿soy yo perro? ¿Soy yo perro para que me enfrentes con piedras? Soy un guerrero, no soy un perro. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y dejaré tu carne a las y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Yo me puedo imaginar, hermanos, en este momento, un ejército y el otro. Como cuando vemos, no sé, esas confrontaciones que en alguna película se llegaron a ver, ¿no? Donde había grandes ejércitos de un lado y grandes ejércitos del otro, y que estaban cada uno a punto de levantarse en contra del otro, pero como que se esperan a ver qué pasa y a ver cómo va tomándose el camino las batallas. Entonces, yo creo que aquí estaban cada uno de los integrantes de los ejércitos muy pendientes de lo que ocurría y de cómo se desarrollaban las cosas. Y yo les preguntaría, ¿cómo creen ustedes que cómo creen ustedes que se sentía el ejército de los filisteos viendo delante de ellos a este guerrero enorme y teniendo enfrente a David? No, pues con confianza. No, Estaban, ya, esto ya no los comimos. ya, Sí, esto está hecho, ¿no? sí. Sí. ¿Y cómo creen ustedes que se sentía el ejército de Israel ante esta No, situación? totalmente inseguro, yo creo. Por lo contrario, se veían inseguros, ¿no? Bien, ¿qué fue lo que pasó? Dijo luego el filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, y vamos a ponerle mucha atención justo a lo que David le dijo al filisteo. Dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Punto y coma. Hacemos un contraste. Eso es un extremo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo, es decir, completamente en contraste como tú vienes, mas yo vengo a ti, ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, versículo 46, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, no solamente los filisteos, no solamente los judíos, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, yo no puedo imaginarme la fortaleza, la entereza, la seguridad, la confianza con la que David estaba dando estas palabras. Versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, versículo 48, y echó a andar para ir al encuentro de David, pues David no se esperó. Dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una sola piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó en su frente, en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Pues así tan grandote, así tan fuerte, así con toda y su armadura, la piedra le dio justo en la frente y cayó. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, pues ya estaba prácticamente moribundo, ya estaba noqueado por lo menos, ¿no? Aunque ya, si dice aquí que la piedra se le había incrustado en la frente, pues ya prácticamente estaba agonizando, ¿no? De manera que entonces dice él, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Huyeron. Y entonces las cosas se voltearon. Porque antes se sentían los fuertes, ¿no? Porque tenían a Goliat. Sí. Ahora que ven que ha sido vencido Goliat por un hombre pequeñito, con una sola piedra, entonces dicen, algo pasó. Tal vez no escucharon las palabras, la conversación que hubo entre ellos. Tal vez no se dieron cuenta cuando Goliat retó a David, cuando le dijo, no soy un perro. Y tal vez tampoco escucharon cuando David le dijo, pues tú vienes con armas, pero yo vengo en el nombre de Dios. Y eso hace completamente la diferencia. Bueno, después de esto, ¿qué pasó? Nos narra en los últimos versículos de este capítulo que los hebreos, pues evidentemente que tomaron fuerza, tomaron seguridad, tomaron confianza y comenzaron a seguir a los filisteos. Los hebreos comenzaron a seguir a los filisteos, derrotándolos por completo, incluso llegaron hasta donde estaban sus aldeas y las saquearon. Bueno, si nosotros analizamos, hermanos, las palabras de David al enfrentar a este filisteo, pues nos podemos preguntar entonces, ¿quién era realmente el débil en esta batalla? ¿El débil era David? ¿Seguimos pensando que el débil era David? ¿O el débil era Goliat? Goliat. ¿Por qué? Porque yo siento que David tenía el espíritu de Dios con él. Exactamente. Exactamente. El paradigma que regularmente tenemos, hermanos, es justamente eso. Que Goliat era el fuerte y David era el débil. Incluso cuando en cualquier ámbito de la vida, en un partido de fútbol, en una lucha, en un deporte, el que sea, cuando vemos que el pequeño o el débil le gana al grande, ¿qué decimos? Hacemos inmediatamente la alegoría, ¿no? Esto fue una lucha como de David contra Goliat, ¿sí o no? Porque decimos, el más débil le ganó al fuerte, el que se esperaba que perdiera, ganó. O sea, lo asociamos con una sorpresa, con algo imprevisto, con algo que no esperamos que suceda. Pero sin embargo, hermanos, aquí lo que nos damos cuenta es que el verdaderamente débil no era David, era justamente Goliat. Porque Goliat no tenía Dios de su lado y David sí. Entonces, creo que vamos a cambiar nuestra forma de ver las cosas porque, pues, a los ojos de los hombres, claramente, sí podemos decir que quien se veía más fuerte era Goliat. Incluso el mismo Saúl, que le dijo a David, te va a vencer. Él es un guerrero de toda la vida y tú eres un muchacho. Ni siquiera has ido a la guerra una sola vez. Lo único que has hecho es cuidar las ovejas de tu padre. Mira,
Gracias por apacentarme cuando tengo problemas con los espíritus que me atormentan. Gracias por tocar tu arpa conmigo, pero eres débil, vas a ser vencido. Y David, ¿qué dice? No, no, yo voy a vencer a ese hombre, porque no lo voy a vencer con espada, ni con escudo, ni con armadura. Lo voy a vencer con el poder de Dios. Entonces, lo que actuó aquí fue precisamente la confianza que este hombre tuvo, la fe de David en Dios, la fe en que Dios habría de hacerle prevalecer en esta batalla y que él estaba en ese momento representando a todo el pueblo. ¿Sí? Bien, pues David vino a enfrentarlo, Goliat vino a enfrentar a David con sus armas materiales, confiando en sí mismo, ¿verdad? Tenía una altísima autoestima, Goliat, sin duda alguna. Confiaba en su experiencia, en sus capacidades, en sus conocimientos, en su mayor fuerza, en su estatura, en que dijo, si nos encontramos frente a frente, en lucha cuerpo a cuerpo, no hombre, lo voy a deshacer, lo voy a deshacer. Pensando justamente en eso, David, ¿qué hizo? A distancia, confiando en Dios, dijo, si dejo que se me acerque, mejor no. Le tira la piedra y entonces logra derrotar sorpresivamente, sí, sorpresivamente, ¿para quién? Tanto para los fariseos como para los hebreos, pero no sorpresivamente para Dios, porque Dios estaba con David en esta batalla. Venía entonces David con la fortaleza de Dios, no con la fortaleza de sí mismo, ni siquiera con la fortaleza del ejército de Israel, ni siquiera con la fortaleza de Saúl. Desde el 37 lo dice. Dice, el mismo Señor que me ha rescatado de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. ¿Lo dice dudando? No. No. Lo dice con plena Afirmando, convicción. sí. Lo dice con toda seguridad. Le dice, si Dios me ha librado de leones, de osos, que no me pueda librar de este filisteo. Entonces, así como que digamos que podemos seguir utilizando tan fácilmente esa alegoría de David como el débil y Goliat el fuerte, pues creo que tenemos que pensarlo, ¿no? Porque estando Dios con David, él era, ¿no?, mucho más fuerte que Goliat. Ahora, también con lo que dice Fernando, por ejemplo, en este versículo 37, si David dijo eso es porque también ya lo había conocido al Señor desde antes, ¿no? Claro. O sea, él ya tenía esa certeza, él ya había tenido esa experiencia con el Señor. Sí. Él ya, entonces es por eso esa seguridad. Exactamente. De que él ya conocía y ya confiaba en el Señor, ¿no? Sí, claro. David no podía haber hecho estas declaraciones de no ser porque efectivamente ya con antelación confiaba en Dios, porque si él mismo dice, si me ha librado de las otras amenazas, me va a librar de esta otra amenaza. Y además nos damos cuenta en sus palabras cuando dice, este filisteo incircunciso, o sea, este que no conoce a Dios, ¿cómo nos va a vencer? Él ya tenía aquí la convicción y la seguridad de que Dios le habría de librar. Y esto, hermanos, yo creo que si lo traemos a nuestras vidas, cuando nosotros hemos decidido confiar en Dios, cuando nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida y nos encontramos con adversidades en la vida, muchas de las veces pensamos, híjole, qué débil me siento por momentos, ¿no? Pero también podemos hacer conciencia y decir, sí, pero Dios está conmigo. Yo creo que ubicamos el versículo que nos habla de, pues que Dios está con nosotros, ¿no? Si alguien me quisiera ayudar leyendo Romanos 8:31. Porque aquí hemos relatado una historia que está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también encontramos muchas promesas de parte de Dios donde nos explica justamente que podemos confiar en Él. Así que allá en Romanos 8:31, hermano. Sí, bueno, yo lo tengo en la NTV. Sí. Dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Es Romanos 8, no, este es 9, sí, es 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? De acuerdo. ¿Qué pues diremos a esto?
si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta evidentemente retórica, ¿no? Es una pregunta que ya por sí misma lleva implícita la respuesta. Nadie contra nosotros. Y creo que aquí existe, o hemos hablado justamente de una ilustración, que es este encuentro entre David y Goliat. No sé si con esto ahora nos cambia un poquito la visión del episodio entre David y Goliat y lo podamos entender de una manera diferente. ¿Qué opinan, hermanos? Ahora, yo también veo algo, a ver un comentario. Claro. Que cuando tuvo esos problemas con el ganado, digamos, Ajá. como que es como un entrenamiento, porque él ya tenía el tino, Sí, cómo te prepara. A veces tenemos problemas porque bien va a venir algo después. sí. Y yo siento que es una preparación, ¿no? Porque Eso quiere decir que Dios lo entrenó se puede decir que sin que tal vez se diera supiera cuenta. David, Ajá, pero Dios lo preparó. lo preparó, tal Ajá. vez con problemas, porque yo creo que era un problema. Si ves Sí. que se están llevando una oveja en Sí, todo, cómo fue una preparación para una prueba mayor. sí. Ahora, hay un detalle que a mí me llama la atención cuando David está hablando con Saúl y que le dice, tu siervo era pastor de ovejas. ¿Cómo que era? O sea, ya no. Como que de alguna manera David también está entendiendo que su rol ha cambiado. Ya no va a seguir siendo pastor de ovejas, ahora va a estar prácticamente en un lugar diferente donde Dios lo preparó. Él no sabe cuál es el lugar que va a tener, pero le dice, tu siervo era pastor de ovejas. Ahora, aquí, contigo, a tu lado, dentro del ejército, defendiendo a Dios, al nombre de Jehová, yo ya no voy a ser pastor de ovejas. Y efectivamente, ya no regresó a ser pastor de ovejas. Entonces, efectivamente, como dice el hermano, como que Dios nos prepara a veces en pequeñas pruebas para después decirnos, ahora te va otra prueba más grande, más definitiva, pero ya te preparé, ya te estuve entrenando. No sé si algún otro comentario tengan, hermanos. Sí, por ejemplo, hay mismo Romanos también. En Romanos ahorita lo que están diciendo, como dice, aquí está en el 8:28. Pues antes, un poquito antes, ¿no? Sí. Y dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas. Bueno, en la versión en 1960 sería, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a su bien. Uh-huh. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De igual manera, ¿no? Está diciendo que todas las cosas que nos pasan a los hijos de Dios, pues es el tipo de entrenamiento. Sí, Nos está capacitando, a lo mejor nos está llevando, el Señor está transformándonos, ¿no? Y dentro de esas cosas hay adversidades. Sí, Claro. sí. Pero dice que todas esas cosas, a los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios termina tornándolas en un bien. Me hace pensar, por ejemplo, y que cuando a lo mejor le decimos a una persona, ven a Cristo y te va a cambiar la vida para bien, pues muchas veces eso no es una verdad, ¿no? O sea, Vienen pruebas. vienen pruebas, ¿no? Que no, es que tienes problemas en tu matrimonio, no, ven, aquel Señor va a resolver todo. Yo creo que no deberíamos decir eso. En efecto. Incluso puede venir hasta mayor problemas, incluso hasta con tu familia. Sí. Se puede poner más difícil. Vienen a veces las adversidades y vienen incluso las personas que están en contra, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo es que cambiaste? No, yo no cambié, Dios me cambió. Eso es lo que a veces cuesta trabajo que las personas entiendan. Pero en efecto, muchas veces vienen adversidades y vienen cosas hasta más complicadas. Pero aquí el tema es justamente cómo vamos a enfrentar esas complicaciones, con Dios o sin Dios. Bueno, si ya el mismo libro de Romanos aquí en el capítulo 8 nos lo dice, pues si Dios es por nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Uh-huh. Bien. Pues yo siento que aquí David se enojó más, yo siento que se enojó más cuando hablaron los filisteos mal de Dios, de nuestro Uh-huh. Dios. ¿Sí? Sí. Es cuando le entra más fortaleza, más el espíritu para ganar a Goliat, ¿no? Sí. Yo siento eso. Sí, en efecto, David se enoja cuando escucha las palabras de Goliat,
pero fíjese, hermano, que también se enoja cuando ve la reacción de los propios hebreos. Porque cuando ve que Goliat habla y nadie responde, él mismo se voltea y dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a permitir que siga hablando este filisteo? ¿Quién le va a poner un alto, no? Ese es precisamente un poco el cuestionamiento que hace David también. A veces también es como cuando alguien nos da un consejo y nos dice, bueno, ¿pero qué acaso no tú dices que eres cristiano? ¿Cómo es que te sientes tan débil? ¿Cómo es que a veces te sientes derrotado? No deberías sentirte derrotado si tú dices que Dios está contigo, y en efecto Dios está con nosotros. Entonces, a veces también nosotros mismos tenemos que recordar que en efecto Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, pues, como bien dice su palabra, ¿quién contra nosotros? La respuesta es nadie.